Hoy les quiero compartir algo de lo que Dios ha estado hablando de mi vida. Y pasamos muchas veces por muchas situaciones que a veces nos derrumban. Pero un ejemplo claro que quiero que podamos tener hoy es que en Inglaterra hay un enorme roble que ha vivido por más de 1000 años. Y ha pasado por muchas cosas, ha sobrevivido a guerras, a tormentas, a sequías y sigue en pie. ¿Por qué crees que sigue en pie? ¿Cuál es el secreto de ese árbol? Porque tiene raíces profundas. Entonces quiero que meditemos en esto, en las raíces profundas o a lo mejor las raíces no profundas que estamos teniendo en nuestra vida espiritual, pero también en nuestra vida diaria. ¿Y por qué no me acompañas en Colosenses 2, del 6 al 7? Y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Así pues, habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. A mí me llama mucho la atención dos palabras que son muy claves, arraigados y sobreedificados. ¿Qué quiere decir la palabra arraigados? Significa poder tener una base espiritual firme en Dios. Creo que cuando a veces empezamos la universidad siempre tenemos como el curso propedéutico donde como que nos dan un contexto, nos dan una base fundamental para poder empezar tu carrera. Así también en nuestra vida espiritual tenemos que tener esa base en Dios para poder crecer en lo que Dios nos quiere dar. Y la palabra sobreedificados se refiere al crecimiento espiritual, a una construcción en la fe que va más allá de la base inicial. Todos hemos construido algo en nuestras vidas. Hemos construido nuestra familia, a lo mejor algunos que se dedican a la arquitectura pues han edificado casas. Hemos edificado nuestras profesiones y no es tan mal, todo eso está bien. Pero hemos podido edificar nuestra vida espiritual realmente. Nos hemos dedicado ese tiempo a poder trabajar en nuestra vida espiritual. Y hay tres cosas que pueden determinar tu vida espiritual: tu origen, tus raíces y tu fundamento. Y quiero que podamos meditar en estas tres preguntas: ¿de dónde vienes? ¿Dónde estás plantado? ¿Y sobre qué estás edificado? Yo no sé mucho de plantas, pero lo que sí sé es que cuando una raíz se seca, ¿qué le pasa? Se muere. Entonces, lo que no tiene origen nos hace confundirnos, nos hace distraernos. Y lo que no tiene un buen fundamento se va a derrumbar. Entonces, en la primera pregunta, ¿de dónde venimos? Creo que estamos en un tiempo donde hay muchas teorías, hay muchas cosas que nos dice la sociedad que puede decirnos de dónde venimos, pero el principio espiritual o el principio de Dios, de dónde venimos, se encuentra en Génesis 1:1. Y me encanta cómo inicia, porque dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él es el principio. Todo comenzó en Él. Todo tiene un comienzo. A lo mejor nos podemos cuestionar qué fue primero o qué fue después, el huevo, la gallina, no sé. Pero aún así tiene un principio, tiene un origen el cual debemos nosotros tener ese conocimiento de saber de dónde venimos. Y Dios fue el que nos creó. Mira el que está a un lado, Dios te creó. Y luego en Génesis 1:27 nos dice, Dios creó al hombre a imagen suya. O sea, Dios nos creó a su imagen. Nos está dando más de dónde estamos viniendo. A imagen de Dios lo creó, hombre, varón y hembra los creó. Fuimos creados por Él, a su imagen y semejanza. Y eso no quiere decir que Él nos está dando un propósito de vida, que no es por casualidad de que estás aquí, que no fue un accidente por el que tú estés aquí hoy o que estés en esta vida o en este tiempo. Dios tuvo un plan perfecto para que tú estés en este momento.
Y el mundo siempre quiere confundirnos, hay que ser reales. Y hay muchas personas o la sociedad nos quiere confundir en demasiadas cosas. Y a veces quiere que nuestra identidad esté en la casa que tienes, o nuestra identidad esté en el puesto que tú tienes, o tu identidad esté a veces en los sentimientos que tú tienes. Pero nuestra identidad debe de estar en Dios. Más adelante en Génesis 3, del 4 al 5 nos dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día en el que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. Voy a remarcar mucho la frase, ciertamente no morirán. Creo que todos sabemos cómo acabó. Adán y Eva murieron cuando comieron del fruto prohibido. No murieron al instante. Entonces, el diablo no les estaba diciendo una mentira, les estaba diciendo una verdad a medias. No les estaba dando todo el contexto y los estaba intentando confundir del propósito que Dios tenía para la vida de Adán y de Eva. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces no hemos creído verdades, medias verdades o mentiras en nuestra vida que nos ha llevado a una confusión, que nos ha alejado del propósito que Dios ha tenido para nosotros? Porque ellos no tuvieron una muerte física, tuvieron una muerte espiritual. Y la muerte espiritual es cuando tu alma se separa de Dios. Cuando a veces nosotros cometemos errores y no le pedimos perdón a Dios, es eso, es una muerte física, es una muerte espiritual. Porque nos estamos alejando de Él por miedo. ¿Qué es lo que pasó con Adán y Eva? Y algo irónico en las palabras de la serpiente es que si nos enfocamos en el versículo que leímos antes, decía que Dios los creó a su imagen. Ellos decidieron escuchar la voz de alguien más en vez de decidir escuchar lo que Dios les había dicho. Ellos tenían la autoridad de poderle decirle, ¿sabes qué? Serpiente, yo no te voy a escuchar. Pero decidieron escucharlo y tuvieron esa separación, tuvieron esa confusión por no hacerle caso a Dios. Y hay una historia de un joven que fue adoptado. Sus padres que lo adoptaron lo amaban, lo apreciaban, le dieron todo lo que pudieron darle. Pero en el joven, en el hijo, todavía tenía esa necesidad de buscar su identidad, de saber, de conocer quiénes eran realmente sus padres biológicos. Y en nuestra vida también a veces tenemos esa necesidad de conocer, de saber por qué estamos aquí. El deseo de conocer nuestro origen. Pero a veces en medio de esa pregunta, o estamos buscando esa respuesta a esa pregunta, escuchamos otras voces que hacen que no nos apartemos de Dios. Tu valor no depende de lo que otros digan de ti. Tu valor depende de lo que Dios dice de ti. ¿Y qué Dios dice de ti? A lo mejor te lo preguntas. Yo sí me lo he preguntado. Dios dice que eres su hijo, que fuiste su creación y que lo fue a su imagen, a como te hizo. Nuestro origen nos da la seguridad, pero también no tenemos que estarnos comparando con los demás de qué sí tienen o qué no tienen o querer comparar nuestras vidas o nuestro origen, decir, no, es que sabes que mi origen no es bueno. No debemos de compararnos. Más bien debemos de tener la seguridad en Dios, en lo que Dios nos está hablando en nuestras vidas. La segunda pregunta es, ¿dónde estamos plantados? En Jeremías 17, de 7 al 8, nos dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Hoy, ¿dónde está tu confianza? ¿Realmente nuestra confianza está en Dios o está en la circunstancia o está en el problema? Y sigue, será como árbol plantado junto al agua,
que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En años de sequía no se angustia ni se cesará de dar fruto. En tiempos de crisis solo la confianza de Dios puede producir una obediencia resuelta. Y cuando nosotros confiamos en Dios, en el mismo versículo nos lo dice, ¿qué vamos a tener? No vamos a temer, no vamos a tener angustia y no vamos a cesar de dar fruto. Un árbol verde y frondoso puede verse bien por fuera y puede estar hermoso, pero puede que sus raíces estén secas, puede que sus raíces sean superficiales y que puede que en la primera sequía o en la primera, no sé, el primer viento fuerte se pueda caer, porque está seco por dentro. Y en Juan 15:5 nos dice algo que debemos de ser conscientes en nuestra vida. Dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que pertenece en mí y yo en él, ese da fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Yo he intentado muchas veces hacer las cosas por mi cuenta, sin confiar en nadie, ni yo intentando haciéndolo. Y yo, sí, yo puedo, y sí podemos, pero hay cosas que van a hacer que en medio de que nosotros lo hacemos por nosotros mismos no salgan como deberían de hacer. Porque nuestra confianza la estamos poniendo a veces en nuestras fuerzas o en otras personas. Y dice que separados de Él nada podemos hacer. Podemos hacer todo, podemos enfrentar nuestras crisis, podemos enfrentar cualquier situación, pero con la ayuda de Dios. Yo no sabía, pero hay un bambú chino. Perdón, yo no sé mucho de plantas. Pero cuando se planta este bambú chino, pasan 5 años sin que se vea ningún crecimiento. O sea, está el bambú y pasan 5 años y está al mismo tamaño. Pero después de más tiempo, después de que pasan esos 5 años, donde esos 5 años está fortaleciendo sus raíces, donde está creciendo por abajo, ¿qué pasa? Puede que de pocas semanas pueda crecer más de 20 metros. Pero ¿por qué puede crecer tanto en tan poco tiempo? Porque ya está arraigado a la tierra, ya está con los nutrientes, ya puede crecer y puede crecer. Y si viene un viento puede sobrevivir y no se va a tumbar tan fácilmente porque sus raíces están profundas. Y así tiene que ser también nuestra vida. Antes de crecer hacia arriba, necesitamos crecer hacia abajo. Necesitamos ver cómo están nuestras raíces, cómo estamos por dentro. Y a veces nuestras raíces están en redes sociales y no es que sea malo, a mí me encantan las redes sociales, pero eso no te está dando la fortaleza para crecer. A veces están en tus emociones, a veces están en amistades, pero no nos está dando los nutrientes necesarios para poder crecer. Pero te quiero decir dónde deben de estar nuestras raíces. Deben de estar en la oración, en la palabra de Dios, en hacer comunidad y en obedecer, en hacer una obediencia práctica. La tormenta no derriba el árbol por su tamaño, sino por la profundidad de tus raíces. Si tus raíces están en Dios, podrás resistir cualquier prueba y cualquier sequía. Entonces, toma un tiempo para meditar realmente dónde estoy poniendo mi fundamento, dónde estoy echando raíces, qué estoy haciendo para poder tener buenos nutrientes en nuestra vida. La tercera pregunta es, ¿sobre qué estamos edificando? Y hay una historia en la Biblia que nos lo deja tan claro y tan explícito, que está en Mateo 7, 24, 27. Y nos habla sobre 2 hombres. Uno construyó su casa sobre la roca y otro construyó su casa sobre la arena. Y yo te quiero hacer una pregunta. Si hoy yo te dijera, te voy a dar un terreno para que construyas tu casa, pero solamente es la roca o la arena, ¿dónde escogerías tú?
la roca. Por obvias razones no lo vas a hacer en la arena porque, o sea, es insostenible eso. Y en 1 Corintios 3:11 nos dice, pues nadie puede tener otro fundamento de lo que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Hemos visto que cuando hay terremotos y sismos, cuando una casa no tiene un buen fundamento, se cae, se derrumba, porque no tiene de dónde sostenerse, no tiene un buen fundamento para no caerse en medio de la prueba, en medio de ese movimiento repentino. Y así puede pasar en nuestras vidas. Podemos tener talento, podemos tener amigos, podemos tener dinero, pero si no tenemos un buen fundamento en Cristo, en medio de las crisis, a veces el dinero, los amigos, nuestro trabajo, no nos pueden salvar de donde estamos yendo. Solamente Dios puede salvarnos de ahí y ayudarnos. Por eso mismo, si edificas sobre tus emociones, tu fe será inestable. Si edificas sobre las personas, aunque esto suena muy feo, pero te pueden decepcionar. Si edificas sobre cultura o moda, quedará obsoleto. Hoy puede ser que esté de moda unos tenis y a los 10 minutos puede que esté de moda otros tenis. Va cambiando muy fácil. Pero te quiero dar una promesa. Si edificas sobre Dios, permanecerás firme, porque Dios siempre está con nosotros sin importar nada. Un buen fundamento no se nota en tiempos de calma, se revela en tiempos de tormenta. Creo que hemos visto aquí en la ciudad cuando a veces vienen tormentas o ciclones, hay veces que el aire se lleva a los árboles o los tira porque no están bien fundamentados. Asimismo nuestra vida, creemos que tenemos un buen fundamento, creemos que lo que estamos haciendo está bien, pero no lo estamos haciendo acompañado de Dios, lo estamos haciendo acompañados de otras cosas que no son eternas, porque Dios sí es eterno. Y un ejemplo claro puede ser tu celular. ¿Para qué usas tu celular? Yo le preguntaba esto a los pre-youths y le decía, no, ustedes lo usan para jugar, para Roblox, para redes sociales. Pero ¿por qué realmente diseñaron un celular? Para poder comunicarnos. Pero ¿qué pasa si tu celular no tiene señal? O si no tiene datos. O si se te apaga la pila, se te acaba la pila. No sirve, no funciona. Porque no está cumpliendo el propósito, porque no está cargado, porque no tiene la señal para poder funcionar. Así también nuestra vida estamos así, tenemos el celular, puede tener un buen diseño, pero si no estamos cumpliendo con el propósito original, o si no estamos conectados al propósito que Dios tiene para nuestras vidas, no estamos cumpliéndolo. Estamos teniendo una vida sin Cristo. Y yo soy una persona que a veces es muy curiosa. Y a veces, y en muchas ocasiones, a veces le he preguntado a Dios, y quiero que en estas cosas podamos meditarlas un poco más. ¿Cómo puedo hacer para fundamentarme en Dios? O sea, ya escuché que a lo mejor mi fundamento está en otras cosas, pero ¿qué puedo hacer yo hoy en adelante para poder acercarme más a Dios? Y te quiero dar algunos pasos muy prácticos que podemos hacer día a día. Uno es conocer a Dios a través de su palabra. Y en Mateo 7:24 nos dice, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Yo quiero ser una persona prudente en mi vida diaria y por eso mismo debo de poner en práctica el leer la Biblia regularmente, el estudiar con propósito. A veces no solamente es leer la Biblia y, sí, está chido. No, es tomar un tiempo más para profundizar en lo que Dios nos quiere hablar en la palabra, en nuestra Biblia. Pero también es aplicar lo que cada vez aprendemos de la Biblia. Si la palabra a veces nos está hablando sobre paciencia, pues aplica la paciencia en tu vida. Que no solamente es un aprendizaje, sino sean
pequeñas acciones que vamos a ir cambiando poco a poco. El segundo paso o hábito que podemos complementar es una oración constante. En Filipenses 4, de 6 al 7 nos dice: no se inquieten por nada, presenten sus peticiones a Dios y la paz de Dios cuidará de sus corazones. Cuando estamos inquietos o cuando estamos en medio de algo, a veces lo que menos hacemos es acercarnos a Dios a orar. Y a lo mejor te preguntas, ¿qué es orar? Es platicar con Dios. Y no hay como un tabulador que te diga que si oras o dices ciertas palabras, solamente Dios te va a escuchar. No, orar con Dios es conversar con Él como conversas con un amigo, como platicas con alguien. Debemos de hablar con Dios todos los días. Y también tenemos que tomar un tiempo para escuchar a Dios. A veces el silencio después de reflexionar es para poder escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Pero a veces el ruido de todo no nos deja escucharlo. Entonces tenemos que tener un tiempo para poder hacerlo. Y también tenemos que ser honestos y sinceros con Dios. ¿Sabes? Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce todo de ti. Y aún así Dios quiere que tú le platiques y le digas las cosas, que no te escondas de Él, que te acerques a Él más bien. Otro es construir hábitos espirituales. A veces el construir hábitos normales nos cuestan. Y hay que ser sinceros, nos cuestan, pero también hay que empezar a construir y aprender más sobre hábitos espirituales para nuestra vida, que pueden ser asistir a la iglesia, asistir a las reuniones, participar en algunas de las actividades que hacemos, hacer comunidad. Nunca es bueno estar solo, siempre es bueno estar haciendo comunidad y poder ayudarnos, poder rodearnos de otras personas que puedan fortalecer tu fe. Y también en esos hábitos podemos entrar o podemos introducir cantar, meditar, memorizar versículos que nos van a ir fortaleciendo a nuestra fe y a nuestra vida diaria. También debemos de reflexionar y autoevaluarnos cada cierto tiempo. En Salmos del 1 al 2 dice: su deleite está en la ley del Señor, y en ella medita día y noche. Será como un árbol plantado junto a aguas de corriente. Medita de día y de noche. Creo que hay preguntas necesarias que debemos de hacernos cada semana o cada día. Que puede ser: ¿estoy confiando más en Dios o estoy confiando más en mí mismo? ¿Estoy aplicando la palabra de Dios en mis decisiones o estoy solamente haciendo mis acciones por propia voluntad y propio conocimiento? Debemos de reflexionar sobre esto y que Dios nos empiece a guiar con cada una de las cosas que tenemos que cambiar. Mantener la fe en medio de las pruebas. Las dificultades no significa que Dios te abandonó, sino que son oportunidades para que tú y yo podamos crecer. Pero en medio de esas dificultades debemos de recordar que Dios es el que nos guía y es el Dios el que nos ayuda a enfrentar cada una de ellas. En el campamento de los Preyuds hubo una dinámica que fue muy chistoso y muy desastroso. Hicimos una búsqueda del tesoro y tenían que pasar por 4 estaciones y si acertabas y hacías todo, te daban una parte del mapa. Ya que todos tenían su mapa, ahora es buscar el tesoro. Y literalmente el mapa tenía el dibujito de la X y el monito. Pasaron como 30 minutos y no encontraban el tesoro. Los niños estaban desesperados, estaban ya reclamándonos: es que no, ahí dice. Y los niños: no, es que ya busqué, ya estuve. Estuvieron un buen rato, ya estaban enfadados, ya no querían nada. Pero ¿sabes qué es lo que tenían que hacer para poder ganar?
era ir con Abner, que era el líder, y decirle, tú eres el tesoro, tú tienes el tesoro. Nadie se acercó a decirle ninguna palabra. Se acercaban a quitarlo y a buscar literalmente el tesoro, pero nunca lo verbalizaron. Todos lo imaginaban. Se nos acercaban y decían, no, pues a lo mejor es Abner. Yo, pues sí, pero pues, ¿qué estás haciendo? Pero no lo estaban verbalizando. A veces en medio de las pruebas sabemos que necesitamos a Dios, pero ¿realmente estamos verbalizándolo? ¿Realmente le estamos pidiendo a Dios que nos ayude? ¿O solamente nos estamos quedando con la idea y no estamos dejando que Él nos fortalezca? Y hemos visto hoy 3 cosas importantes. Tu origen, tú fuiste creado por Dios. Tus raíces deben de estar en su palabra y en su presencia. Tu fundamento debe ser Cristo, la roca eterna. Y todos hemos conocido, hemos escuchado sobre el Titanic. El Titanic fue diseñado y construido para algo. Fue construido para ser uno de los barcos más grandes y lujosos de su tiempo. Pero ¿qué pasó? Un solo iceberg lo derrumbó, porque el diseño o el fundamento del diseño no estaba bien, porque creyeron que como lo estaban construyendo iba a ser insumergible, pero no, el diseño no estaba bien, no tenían un buen fundamento, no tenían todo el conocimiento para poder hacerlo. Hoy en día ya existe ese conocimiento, pero cuando lo construyeron no lo tenían. Así nuestra vida puede verse que estamos fuertes, puede verse que estamos seguros por fuera, pero internamente, ¿cómo estamos? Internamente, ¿qué es lo que nos está agobiando día a día? ¿Qué es lo que está haciendo que nos alejemos de Dios? Que no podamos echar raíces en Dios o que no podamos tener fundamento en Él. ¿Quieres que tu vida permanezca firme en medio de la tormenta? Hoy es el momento en que tú tienes que decidir el decirle a Dios. Porque creo que todos queremos que Dios nos ayude o que alguien nos ayude. Pero a veces solamente nos quedamos con las palabras o nos quedamos bien con el pensamiento, como los preludes, y no lo decimos, no lo expresamos. Una amiga hace unos meses compartió un post en Instagram y te lo quiero leer porque me edificó mi vida. Dice, en estos días entraré a cirugía y quería compartirle con ustedes todo lo que he estado enfrentando en estos últimos meses y expresar mi gratitud. Hace unos meses recibí un diagnóstico de un MAP en el occipital izquierdo, que es un tumor en el cerebro, si no mal recuerdo. Antes de eso, los síntomas se presentaban, pero no les daba tanta importancia. Fue un episodio el cual básicamente me hizo buscar respuestas. Después de visitar 5 médicos, finalmente tuve un diagnóstico claro. Aunque el camino ha sido difícil, me niego a dejar que esta condición me defina quién soy. Estoy decidida a seguir adelante con esperanza, determinación y sobre todo confiando en la mano de Dios, porque soy más que un diagnóstico. ¿Sabes? A mí me impresionó porque con ese diagnóstico cualquiera puede decir, no, está derrumbada, está destrozada, pero en medio de eso ya decidió poner primero su confianza en Dios. ¿Cuántos hemos tenido a lo mejor un diagnóstico no tan fuerte, pero nuestra confianza no se ha puesto en Dios? No hemos dejado que Él nos guíe. Hemos dejado que las personas o otras circunstancias nos definan, pero no hemos dejado que Dios nos defina. Y hemos puesto más nuestra esperanza en otras cosas, en cosas vanas, en cosas pasajeras, pero no en Dios, en cosas eternas. Entonces, ¿por qué no nos ponemos sobre nuestros pies en esta tarde?
creo que hay momentos en nuestras vidas que buscamos respuestas. Y déjame decirte que a veces en medio de esa búsqueda de respuestas puede haber muchísima confusión. Pero cuando le preguntas a la persona correcta, es cuando podemos traer esa paz a nuestras vidas. Creo que es el momento, hoy puede ser un momento en el que tú puedas realmente decirle a Dios, realmente acercarte a Él genuinamente, el que te puedas confrontar a eso y que puedas dejar que te defina Él y no lo demás. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y meditamos un poco de lo que pudimos aprender hoy? Siempre hay un momento en el que uno decide dar ese paso. Y creo que hoy es el momento de varios de dar ese paso, de poder decirle a Dios que lo necesitamos. Y si tú eres esa persona, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, hoy reconozco que tú eres mi origen, que en ti encuentro identidad. Ayúdame a echar raíces profundas en tu palabra y tu presencia. Y quiero edificar mi vida sobre ti, sobre la roca eterna. Amén. Déjame orar por ti. Amado Dios, en esta tarde te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, Padre. Que seas tú confrontándonos, Señor, y dirigiéndonos también hacia el camino que tú quieres, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener esta valentía de dar este paso, Señor, de fe y acercarnos más de ti, a buscar de tu presencia, a buscarte en medio de nuestras crisis, en medio de la tormenta, Señor. Te pido que cada uno de los que estamos aquí, Padre, tú nos ayudes en el día de mañana o al salir a tomar decisiones fundamentadas en ti, Señor, a empezar a tener hábitos espirituales, Señor, a tener ese tiempo de poder conocerte más a ti, a que las circunstancias o las personas no nos influyan más que tú, Señor. Gracias porque en medio de nuestros procesos tú estás guiándonos y estás ayudándonos a seguir adelante, Padre. Gracias por nunca abandonarnos, aunque nos hemos alejado